106.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 23 de julio del año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Desde luego que el tema principal del día de hoy es el discurso que pronunció anoche el presidente Danilo Medina. Pero hay otros temas a los que hay que darle seguimiento también. Ahí está esta menor que pues hay un general que está apresado, acusado de abuso sexual, hay un coronel acusado de abuso sexual y entonces ahora pues también involucra al subdirector de la Policía Nacional, Navy Luis Pérez Sánchez, por supuesto acoso psicológico. Lo que ella está argumentando es que supuestamente habría sido por estos acosos y por una oferta de Navy Luis Pérez Sánchez que ella le hizo lo que le hizo al otro general. Es decir, estamos hablando ahí de una trama un poco difícil, ¿no?, de asimilar. Entonces, bueno, él está acusado de violar la ley 136.03 del Código de Menor y del Código Civil, los artículos 1382 y 1383. Ese es el caso del subdirector de la Policía Nacional, arrastrado por la situación con esta menor. Por otra parte, Venezuela ha vuelto a una situación de caos en el sistema eléctrico. Ayer pues dejó de funcionar el sistema de trenes, dejaron de funcionar las luces del tránsito, todo el mundo a pie, un caos por todas partes, pues un colapso total del sistema energético. El gobierno de Maduro vuelve con el mismo cuento del ataque cibernético, etcétera. Pero evidentemente que hay una situación ahí de falta de mantenimiento y de crisis por toda la situación que vive ese país. Entonces Venezuela otra vez está en una situación de emergencia por un colapso de su sistema energético. Por otra parte, se mantiene la crisis de Puerto Rico con el reclamo de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que ayer hubo una huelga general que está planteando esta salida de Ricardo Rosselló, a pesar de que Rosselló ya se comprometió a no presentarse para una reelección. Ya renunció al liderazgo, a la presidencia de su partido y expresó la disposición de acogerse al proceso de residiamiento que se ha hecho, al proceso que se está llevando a cabo en las cámaras, la especie de juicio político, residenciamiento que se inició en la Cámara de Representantes. Pero esto no ha contenido a Puerto Rico. La gente sigue reclamando la renuncia de Ricardo Rosselló, que si se produce
sería la primera vez que un presidente, pues un gobernador de Puerto Rico renuncia. No hay precedentes de renuncia de ningún gobernador de Puerto Rico, a pesar de que han enfrentado situaciones muy difíciles. En este caso, todos sabemos que la copa no se rebosó con la publicación de unos chats donde el gobernador, funcionarios y colaboradores hablaban en términos despectivos, denigrantes de muchas personas. Bueno, entonces, con relación al discurso del presidente Danilo Medina y con relación al tema de la reforma constitucional, me voy primero con la parte previa, la de la reforma constitucional, y realmente qué hace que el presidente Medina pues le pidiera a sus colaboradores no someter el proyecto de reforma constitucional que pudo haber sido introducido en el día de hoy en el Congreso, la ley que convocaba a la Asamblea Constituyente, y pudo haber ocurrido 2 semanas atrás. Es decir, se rumoró por lo menos en 3 veces la presentación de este proyecto, y en todo momento hubo una llamada a detención de parte del presidente Danilo Medina. Cuando el pasado miércoles el presidente Medina pues dio instrucción de que no se sometiera el proyecto de reforma constitucional, tuvo la gentileza el pasado miércoles, cuando se iba a someter ese proyecto, supuestamente en la tarde todo estaba planteado que se iba a someter, era el mismo día de la protesta del doctor Leonel Fernández. Entonces el presidente Medina tuvo la gentileza esa tarde de invitarme a Palacio y ofrecerme de manera personal su visión sobre cuál era la situación en esos momentos del tema de la reforma constitucional. La reforma constitucional no se lleva a cabo por un tema que le preocupaba al presidente Danilo Medina, que se llama legitimidad. Desde el primer momento en que se decidió y que se rumoró que se sometía el proyecto de reforma constitucional, se contaban con los votos para su aprobación. No de manera holgada, pero sí se contaban con los votos para su aprobación, como se contaban en el segundo momento y como probablemente ocurriera en el tercer momento en el que el proyecto se sometió. Es decir, los 148 votos necesarios para la aprobación, con 2 o 3 votos más, estaban. O podían estar. Ahora, ¿cuál era el tema que preocupaba a Danilo Medina? Antes de entrar en su discurso, porque en su discurso él explicó varios momentos de su reflexión sobre el tema de la reelección. Pero, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el asunto? Es decir, cuando yo decía aquí que el problema de la reforma que la reforma no necesitaba solo de votos,
no quise agregar la palabra legitimidad porque, bueno, estamos hablando de una conversación privada. Entonces, ¿qué es la legitimidad? ¿Y por qué la falta de legitimidad? Se podrían preguntar por qué la falta de legitimidad, porque si están los votos para la reforma, entonces la reforma sería legítima. Bueno, sería legítima en términos constitucionales, sería legítima en términos jurídicos, pero la legitimidad a la que el presidente se refería en esos momentos, de la que me habló, fue de la legitimidad política. Legitimidad política. ¿Qué ocurre? Se aprueba una reforma con votos de personas que corresponden a otras fuerzas políticas sin que alguno de los liderazgos de esa fuerza política no haya de manera concreta pues dado un apoyo político a la reforma, pues evidentemente que el criterio que va a prevalecer es de que esas personas pues fueron compradas para emitir ese voto. Distinto a lo que ocurrió en la reforma constitucional anterior, que pese a que se hicieron denuncias de que hubo compra de votos, etcétera, sin embargo, hubo un acuerdo político con el PRD que garantizó la legitimidad de esa reforma constitucional. En este caso, no hubo un acuerdo político formal con ninguno de los sectores con ninguna de las dos facciones del Partido Revolucionario Moderno. Que ambas facciones querían la reforma constitucional en un aspecto, pero sin pagar ninguna cuota política por eso. Es decir, el presidente Medina hiciera su reforma constitucional, consiguiera los votos que tenía que conseguir para hacerla dentro del propio PRM, y quién sabe si alguno en la otra facción del PLD que consiguiera esos votos, pero que todo el peso político de realizar la reforma cae sobre él, con toda un proceso de denuncia, de compra y con una situación que tanto en el plano nacional como en el plano internacional podía tener una repercusión muy negativa para el país. Entonces esa parte le preocupaba. Es decir, una cosa es que Hipólito Mejía, por ejemplo, que fue rehabilitado, que no tenía razones para oponerse a la rehabilitación de Danilo Medina, pues hiciera un pronunciamiento concreto de apoyo a esa reforma. Una cosa es que Luis, que era más difícil que lo hiciera, pero que hiciera un pronunciamiento de apoyo, era más difícil, pero cuando menos con uno de los sectores que le diera legitimidad al proceso, el proceso pasaba. Y no es ingenuo pensar que uno de los dos lo hiciera, porque a ambos le interesa el aspecto en la reforma que tiene que ver con la unificación de las elecciones. Es más, ustedes saben cómo quiere Luis Abinader una reforma. Luis Abinader quiere una reforma condicionada a que ya se produjera el anuncio de que Danilo Medina no se iba a presentar como candidato, que una vez se produjera ese anuncio de que no se iba a presentar Danilo Medina como candidato, entonces se hiciera una reforma para unificar las elecciones congresuales y municipales
y habilitar a Danilo Medina, una vez ya hiciera el anuncio de que él no iba a presentarse. Entonces, Luis Abinader daría el apoyo a esa reforma sin los votos de Leonel Fernández. Sin los votos de Leonel Fernández. Entonces, ustedes verán ahora que desde distintos sectores, incluyendo dentro del propio PLD, de los que decían que la Constitución no se toca, probablemente en algún momento salga una iniciativa proponiendo la reforma para la habilitación de Danilo Medina. Estamos ahora a esperar si el tema producido después de tanto trauma le va a preocupar o no a Danilo Medina. El tema de la habilitación inmediata y si después de haber pasado por todo este proceso, pues se mantendría el interés en hacer una reforma constitucional, porque ahora las cosas pueden tener algunos cambios. El día en que los alcaldes hicieron la rueda de prensa planteando el tema de la unificación de las elecciones, yo conversé con varios alcaldes del PLD y esos alcaldes del PLD, y puedo citar por ejemplo al caso del alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, me dijeron: nosotros estamos aquí porque colocamos el interés general por encima del interés particular. Pero si fuera por nosotros, a nosotros no conviene ir a elecciones separadas. Nos conviene ir a elecciones separadas. Los que están interesados en unificación de elecciones son los PRMistas, que tienen el terrible problema de los que le vendría encima con unas elecciones donde tú tendrías el PLD, todo el liderazgo del PLD y del gobierno, pues concentrado en cada una de las alcaldías. Es decir, que los alcaldes del PLD estaban de acuerdo con la unificación de las elecciones, no por el beneficio político de ellos como candidatos a la alcaldía, sino porque en sentido general eso favorecía el ambiente de un acuerdo para la reforma. Pero no era un punto de interés, porque ahora resulta que dentro de las conveniencias del PLD y de las conveniencias del danilismo, probablemente no le convenga unificación de las elecciones. ¿Por qué? Los acuerdos son de conveniencias en términos políticos. Son de conveniencia. Es decir, ¿por qué yo hago esto? Bueno, porque a ti te conviene, entonces tú me vas a dar lo otro que a mí me conviene, y a aquel le damos esto que a él le conviene. Entonces se hace un acuerdo de conveniencias políticas, pero ya cuando la conveniencia tuya ha pasado, las cosas son distintas. Es decir, que ese deseo de unificar las elecciones congresuales, las elecciones municipales con las elecciones presidenciales, que lo tiene el PRM, pero que de manera hipócrita siempre estuvo atacando la reforma constitucional, que quería que se la hicieran, pero sin el menor costo político. Sin el menor costo político, es decir, ellos querían pescado sin mojarse, aquella cosa. Entonces, esa reforma, pues, veremos ahora si se da la posibilidad de que se realice. Entonces, bueno, el presidente Medina ayer tuvo, digamos, varias etapas en su discurso. Primero, explicó la legitimidad de la reforma constitucional
que le permitió agotar un segundo periodo. Para avanzar en la gran... Y esa legitimidad se consagró incluso con el nivel de votación alcanzada, que ha sido hasta ahora el más alto de la historia electoral del país. Es decir, que es evidente que esa reforma obedeció a un deseo político de la nación que lo ratificó en la votación alcanzada por Danilo Medina, un 63%. Ponderó el gobierno que ha hecho y cómo ha ampliado las iniciativas que han caracterizado sus dos gobiernos, que las tandas extendidas, que las visitas sorpresa, la democratización del crédito, el 911, las obras de infraestructura, entre otras cosas. Entonces, ¿qué explicó él ayer? Desde el principio, hay sectores del gobierno que plantean la posibilidad de que él buscara un tercer periodo. Ante ese planteamiento que surge a principio del gobierno, entonces él explicó que hace una reunión con tres PLDistas, con 3 funcionarios, ante la situación y siempre con el objetivo de apaciguar el escenario político y permitir el normal funcionamiento institucional y partidario, solicité a 3 miembros destacados del PLD y del gobierno, me refiero a los compañeros Felucho Jiménez, José Ramón Peralta y Gustavo Montalvo, que reiteraran públicamente mi decisión de no presentarme para las elecciones del año 2020. Las declaraciones de estos funcionarios fueron recogidas en los medios de comunicación en los meses de junio, agosto y noviembre de 2017. El mensaje que se transmitió en ese momento fue que nuestra única preocupación era avanzar en la labor de gobierno, así como generar el ambiente propicio para el surgimiento de nuevos liderazgos en nuestro partido, para dar continuidad al progreso que vive hoy la República Dominicana. Guiado por ese enfoque, en marzo de 2018 me reuní con 7 compañeros del PLD que habían mostrado aspiraciones presidenciales, a quienes animé a presentar sus precandidaturas para mostrarle al país que el partido cuenta con rostros nuevos, capaces de renovar la política de la República Dominicana. 4 de ellos incluso dimitieron de sus ministerios voluntariamente para dedicarse a tiempo completo a trabajar por sus precandidaturas. Aún con todos esos anuncios y acciones, la agresividad verbal, lejos de aminorar, se incrementó de una manera despiadada, irrespetuosa y desconsiderada. En su momento, el comité político del PLD me expresó su apoyo mayoritario, consciente de que la campaña contra mi persona y contra el gobierno era injustificada y estaba fuera de todo sentido de proporción y justicia. He recibido también decenas de visitas y llamadas de representantes de importantes sectores de la vida nacional, preocupados por la posibilidad de que se pongan en peligro los avances económicos y sociales que ha alcanzado nuestro país. No puedo dejar de reconocer que altos dirigentes del PLD, que forman parte del sector mayoritario de nuestro partido, se han acercado a mí en tiempos recientes para que pondere la posibilidad de optar por un nuevo periodo presidencial. Lo mismo han hecho diversos sectores de la vida nacional de los más variados estratos sociales. Muchos miembros del PLD y ciudadanas y ciudadanos independientes a lo largo y ancho del país me expresaron diariamente su adhesión de 1000 maneras. Sin embargo, jamás lo he tomado ni lo tomo como un halago hacia mi persona, sino al pensamiento y al proyecto que este servidor respetuoso de la ley y de la democracia, este dominicano amante de su país, ha llevado adelante en acciones concretas y palpables para nuestra nación.
nadie puede erigirse. Bueno, el caso es que él confiesa que ciertamente, a pesar de lo que había planteado cuando estos tres dirigentes dieron declaraciones diciendo que él no iba, cuando llamó a los aspirantes y los exhortó a salir a las calles con sus aspiraciones porque él no iba, que ante las situaciones que se dieron, él llegó a ponderar la posibilidad de una reforma. Él lo admitió. Y creo que él fue muy sincero al admitir que llegó a ponderar eso. Pero ponderar no quiere decir que estuviera dispuesto a llevarse el mundo por delante y a someter a este país a una crisis. La palabra que siempre usó ante quienes los animaron a participar, a buscar esa reforma, era que si se decidía por ella, tenía que tener legitimidad. Y ya expliqué cuál era la legitimidad a la que se refería, que era la legitimidad política. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? El presidente dejó claro, lo mismo que dejó claro cuando él juró ante Dios no volverse a presentar. Cuando ustedes coloquen eso, que se colocó bastante en estos días, verán que lo ha jurado reconociendo que en el PLD hay mucha gente que está esperando oportunidades. Es decir, que desde ese momento él está hablando de dar oportunidad a sangre nueva, como lo refirió anoche en su discurso. Entonces, ahora inmediatamente tendrán que definirse algunas cosas. Probablemente el presidente Danilo Medina endose a un delfín. Habrá que ver cuál es el delfín escogido y lo que ocurra una vez esté escogido ese delfín para participar en unas primarias con el apoyo pleno del presidente Medina. Porque es evidente que él siente que representa la mayoría en el PLD, el liderazgo mayoritario del PLD, y evidentemente que ese liderazgo mayoritario, él no está en disposición de entregarlo, de cederlo así por así, y sobre todo cuando se ha sentido maltratado por una minoría, la que él definió como una minoría dentro del PLD, que trata de imponer una candidatura a como dé lugar. Entonces esto quiere decir que ahora esta es la etapa que viene, la etapa de ver si se define un delfín apropiado, y ese delfín rápidamente es posicionado para competir en unas primarias abiertas, desde luego con el presidente Medina detrás. En términos históricos, quiero recordar algo que hay que tenerlo presente en la política. Las únicas oportunidades, las únicas veces en que en la República Dominicana, en nuestra democracia, ha habido posibilidad de que sangre nueva llegue al poder, de que un candidato nuevo, inesperado, gane las elecciones, ha sido cuando ha habido un presidente con liderazgo imposibilitado de participar en las elecciones. Las únicas veces que se ha colado un aspirante nuevo ha sido cuando ha habido un presidente que no puede presentarse y ese presidente endosa ese liderazgo. La situación que se dio con las primeras elecciones democráticas celebradas en la República Dominicana, que el presidente Balaguer no pudo participar en esas elecciones porque le aplicaron la ley que impedía que los trujillistas participaran
en las elecciones, Joaquín Balaguer, que en esos momentos y en todas las encuestas que se han publicado, que están, por ejemplo, ahí ahora, después que esos papeles fueron desclasificados en libros de Bernardo Vega, aparecen varias de esas encuestas, decían que era el político que tenía mejor posicionamiento. Ese político no pudo participar en esas elecciones, que los americanos querían meter por ojo, boca y nariz a Donald Rick Cabral, que no prendía en las encuestas. Y Balaguer no podía participar. Joaquín Balaguer, sin pacto patriótico, endosó a Juan Bosch. Y el cuento que nos hemos creído siempre y el relato que se ha contado es que se apareció un candidato donde no habían cadenas de medios de comunicación y donde el voto era rural en unos meses y conquistó al país. Eso era imposible. Es decir, ese candidato gana porque un líder que no podía participar en las elecciones, aunque no tenía pacto con él, y al mes de haberlo ayudado a elegir, estaba contribuyendo a derrocarlo, lo prefirió frente a la Unión Cívica. Dijo, no, por la Cívica no, vamos a votar por Juan Bosch. Y ordenó el voto por Juan Bosch, y Juan Bosch ganó esas elecciones. Pero lo propio ocurrió en el año 1996. Si el PLD y Leonel Fernández pudieron llegar al poder, fue porque había un presidente que estaba impedido de presentarse a las elecciones y endosó un candidato nuevo que se llamó Leonel Fernández. Las únicas veces que en la historia dominicana ha ocurrido eso es cuando hemos tenido un presidente imposibilitado de participar que endosa a un candidato. Es decir, que aquí hay plenas posibilidades de que un delfín pueda convertirse en el próximo presidente de la República Dominicana. Cambio y fuera.